La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. ¿No siente usted que, en más formas de la que uno pueda imaginarse, el mundo se está tornando al revés? Si piensa así, tiene razón. En un gran número de cosas todo está cambiando. Agitación política, el clima y los desastres naturales, la industria del entretenimiento está fuera de control. Es como si el mundo se estuviese desentrañando ante nuestros propios ojos. El futuro parece más que nunca antes en la historia, algo incierto y peligroso. A pesar de esto, lo que vemos hoy debería causar que nos detengamos a considerar que las condiciones que nos rodean concuerdan muy claramente con tendencias que la Biblia ha predicho hace siglos respecto a los tiempos del fin. Y además, la Biblia también nos dice hacia dónde nos llevarán estas tendencias. Acompáñenos hoy a darle un rápido vistazo a 7 tendencias proféticas y a permitir que la palabra de Dios llene el vacío acerca de lo que acontecerá próximamente. Ya regresamos. Bienvenidos nuevamente al Mundo de Mañana. Ya sea uno de los oyentes internacionales o esté aquí por casualidad, nos deleita que esté con nosotros. Adicionalmente a la información profética que le proveeremos hoy, tendrá oportunidad de requerir un folleto gratuito, Los Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía. Información totalmente investigada y documentada que explica cómo la historia y el futuro específico de estas naciones pueden ser encontrados en las páginas de su propia Biblia, detallando eventos que posiblemente acontezcan en nuestras propias vidas, que afectarán a todo ser viviente en el planeta. Asegúrese de contactarse con nosotros para requerirlo. Va a ser una media hora movidita, así que empecemos rápidamente. A veces el mundo que nos rodea parece ser un torbellino enfurecido, mientras las noticias nos presentan 24 horas de información sin fin de todas las fases de la sociedad. Ya sea que leamos las noticias en el periódico o en la redifusión web, es fácil sentirse sobrecargado con toda esta información de la que tenemos acceso hoy en día. Somos virtualmente inundados con noticias acerca de la economía, la política, conflictos globales, entretenimiento, personalidades populares, ciencia, avance de la tecnología. Todo esto disponible en cualquier momento y en cualquier lugar, a través de múltiples canales, y a veces, aunque uno no lo quiera. La Biblia profetizó tiempos como estos. En Daniel capítulo 12, versículo 4, dice que en los tiempos del fin, antes del retorno de Cristo, muchos correrán de un lado a otro y la ciencia se multiplicará. Estaba en lo cierto, pero nunca ha habido un tiempo cuando fuese más importante entender lo que está aconteciendo. Nadie está aislado del resto del mundo hoy en día. Las noticias que estamos viviendo acerca de eventos en Irán, en China o en Somalia tiene la posibilidad de llegar a nosotros y a nuestra familia, aquí donde vivimos, y de muchas maneras. Las modas, tendencias y actitudes de la gente del otro lado del mundo llenan los ojos y los oídos de nuestros hijos, influencian sus decisiones y sus valores, y sin descartarnos a nosotros. A pesar de esto, en su palabra, Dios nos ha proveído con profecía, y la forma no solo de poder entender los eventos que giran confusamente alrededor nuestro, sino también de entender hacia dónde se dirigen y a dónde nos llevan a nosotros. Hoy en el Mundo de Mañana vamos a resaltar 7 tendencias proféticas que están descritas en su Biblia, proveyéndonos entendimiento de las noticias de hoy y la perspectiva de hacia dónde se dirige el mundo en los años que se aproximan. Primero,
consideremos que la Biblia profetiza que próximamente entraremos en un tiempo cuando habrá un rechazo hacia Dios en una escala sin precedentes. El apóstol Pablo describe este estado en detalle en 2 de Timoteo capítulo 3, comenzando en el versículo 1. Sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores de Dios. Blasfemos, vanagloriosos, aborrecedores de lo bueno, amadores de placeres más que amadores de Dios. Vemos muchas tendencias discutidas en los periódicos relacionadas con esta tendencia profética. Los titulares y las fuentes de entretenimiento nos cuentan la historia, no simplemente del rechazo de las excelentes leyes de Dios, reveladas a sus servidores y fieles seguidores, sino un rechazo a los principios que la misma naturaleza le enseña a la humanidad, sin importar la cultura o la creencia. ¿Cuántos de nosotros pudimos escapar a la noticia de la insolente Miley Cyrus, contorsionándose en primera plana del New York Times en el 2013, cuando sus vulgares movimientos sexualizados parecían hacer sombra a toda otra noticia significativa durante semanas? Yo no quisiera ver todo este tipo de cosas. Sin embargo, ha pasado a ser parte de la cultura de nuestros días. Este tipo de sexualidad enfrente del público, y sin exagerar, frente a cientos de millones de individuos, acostumbraba a ser algo reservado hasta para las prostitutas. Pero ahora es celebrado en la televisión y en los más destacados periódicos. Pero esto no es ni siquiera un principio del ejemplo del rechazo hacia Dios de nuestra cultura. ¿Cuántas noticias hemos escuchado durante el último año acerca de la redefinición del matrimonio en la cultura occidental, ampliándose no solo hasta incluir el concepto del matrimonio homosexual, sino manifestando acción legal en casos de poligamia, poliandria, donde un hombre tiene múltiples esposas, o una mujer tiene múltiples esposos, francamente, hasta múltiples esposos con múltiples esposas en algún tipo de relación denigrante? Nunca antes ha existido tal confusión acerca de la definición y el significado del concepto apropiado de la familia. Para aquellos que entienden las tendencias indicadas por la profecía bíblica, tal confusión y anarquía moral es algo esperado, y francamente no aparece como una sorpresa. En realidad es solo el principio. El rechazo hacia Dios en una escala sin precedentes es algo que se avecina, y este es solo el comienzo de nuestra lista. Pero antes de continuar, permítame darle una oportunidad de requerir este folleto gratuito: Los Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. La mayoría no se dan cuenta de que los Estados Unidos y las naciones de la ex-mancomunidad son descritos en las páginas de la profecía bíblica. De hecho, están ahí. Y la Biblia muy distintivamente explica lo que guardan los días que se aproximan para estas naciones y sus ciudadanos, y explica cómo las terribles pruebas que se avalanchan hacia estos países causarán impacto en todo el mundo. No pretendemos que nos crea a nosotros. Vea a Gran Bretaña y América y su futuro, descritos en la Biblia por su propia cuenta. Usted necesita esta información. Requiera su copia hoy. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. Y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos.
Hemos visto que la tendencia profética nos ayuda a encontrarle sentido al mundo que nos rodea. Un creciente rechazo hacia Dios en una escala sin precedentes. Ahora consideremos a otro, uno que se acumularía en parte como reacción del primero. La profecía bíblica deja en claro que el mundo experimentará el crecimiento de una poderosa y dinámica falsa cristiandad global. En Apocalipsis capítulo 13, después de discutir la infame bestia del Apocalipsis, el apóstol Juan describe su visión de una segunda bestia, diciendo en el versículo 11, «Después vi a otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón, y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer». Apareciendo como un cordero, pero hablando como un dragón, significa que este líder religioso y la iglesia que representa aparecerá como cristiana, aparece como Cristo, el Cordero de Dios, de muchas maneras aparentemente maravillosas, aunque sus doctrinas y enseñanzas serán las mentiras sutiles y distorsiones engañosas del dragón, el mismo Satanás. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 9, habla de este falso profeta, quien hará señales y engaños mentirosos. Apocalipsis 17 presenta a esta iglesia global manejando al poder político y militar de un poderoso sistema que impactará al planeta entero. Yo escuché a muchos burlarse de la idea de que este creciente mundo secular alguna vez se afilie con alguna religión, y mucho menos una versión de la cristiandad en una escala mundial. Pero las noticias que hemos estado viendo desde la elección del Papa Francisco I puede causar que todos aquellos escépticos lo vuelvan a considerar. Recientemente la Iglesia Católica Romana había llegado al punto donde muchos cuestionaban su habilidad de mantenerse relevante en el mundo de hoy, con escándalos y luchas internas, destruyendo su credibilidad y arruinando su reputación. Aunque el periódico británico Sunday Times reportó en el 2013, el Papa Francisco ha inspirado un crecimiento en asistencias y confesiones en la Iglesia Católica Romana, revirtiendo décadas de declive. En los 8 meses desde que fue elegido, las catedrales de Bretaña han visto un incremento del 20% en congregaciones, atrayendo a ambos, miembros nuevos y no practicantes. La asistencia del discurso semanal del Papa en Roma ha subido a 85.000 el mes pasado, versus 5.000 de su predecesor Benedicto XVI. Una mujer entrevistada por CNN reportó: «Yo soy atea, pero cuanto más escucho del Papa Francisco, más me gusta». Al considerar el impacto que un solo hombre ha tenido en tan corto tiempo, esta tendencia profética no parece tan improbable, y es proféticamente certero de que el crecimiento de una poderosa y dinámica falsa cristiandad global va a tomar lugar en el mundo. Manténgase a la expectativa. Otra tendencia profética que vemos reflejada en las noticias de hoy es la manifestación de epidemias devastadoras, hambres y sequías. En muchos lugares en la profecía bíblica, Jesucristo y otros proclaman que los años que se aproximan traerán pestilencias avasalladoras y escasez de alimentos. De hecho, las pestilencias y enfermedades, junto con arrasadoras hambres y falta de alimentos, componen 2 de los famosos 4 jinetes del Apocalipsis. Las noticias muestran que ya tenemos un anticipo de estas cosas hoy en día. Ahora mismo estamos escuchando de pestes resistentes a medicinas, como piojos, distintas cepas de enfermedades venéreas, como la gonorrea, y simples bacterias que crecen en alimentos, que han comenzado a ser imbatibles con tratamientos normales de antibióticos. El Centro Americano de Control de Enfermedades y Prevención ha reportado en el 2013 lo que han llamado una bacteria pesadilla, que ha aparecido en los hospitales, no solo demostrando la resistencia a todos los antibióticos, sino matando a la mitad de la gente con serias infecciones, y hasta extendiendo su resistencia a otras bacterias. Dejando de lado las nuevas enfermedades, vemos cada vez más reportes de viejas enfermedades retornando, como la tuberculosis, que muchos advierten que pueda instigar epidemias globales. Como dijo el Dr. William Shafter, del Centro Médico de la Universidad Vanderbilt en el 2013, las bacterias no necesitan pasaportes.
Al ver cómo las variedades de MERS y SARS se incrementan en las noticias de los periódicos, reconocemos la tendencia y sabemos por la profecía bíblica que vendrán muchas otras. La profecía, además, nos alerta de un dramático incremento de los desastres naturales y climáticos. Si alguno presenciando este programa no ha notado que el pronóstico del tiempo ha tomado una personalidad completamente distinta de la que estábamos acostumbrados en años anteriores, significa que no ha estado prestando atención. El 2013 ha sido el año con más sequías en la historia en partes del oeste americano, mientras que otras partes estaban inundadas con un récord sin precedente de lluvias y nevadas. Australia está malabareando con los efectos de una destructora sequía, habiendo apenas pasado una inundación devastadora. Vemos al ganado ahí muriéndose de hambre y sed, y los negocios familiares bajando las cortinas. Algo trágico. Nuevamente, para aquellos que prestan atención a las condiciones profetizadas predichas en las Escrituras como Deuteronomio 11, 16 al 17, Levítico 26, 19 al 20, Isaías 52, estas tendencias calzan en un patrón ya esperado, y es dejado bien en claro dónde esto desembocará. Antes de continuar, permítame darle otra oportunidad de requerir esta información gratuita de profecía bíblica. Los Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. Este apasionante folleto, fácil de entender, explica muchos misterios de la historia. Como ejemplo, cómo los Estados Unidos y el Reino Unido fueron elevados a tal prominencia global, y las condiciones devastadoras que se aproximan para estas naciones en los próximos años. El folleto explica por qué tantas otras naciones no van a poder escapar a la increíble tribulación que caerá sobre los pueblos británico y americano, incluyendo naciones como el Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y otras. La conmoción social, cultural, agrícola y económica que se avalancha hacia estas naciones eventualmente afectará al mundo entero, incluyendo a cada uno de ustedes que están viendo este programa hoy. Hay muchos que no quieren que usted conozca lo que enseña este folleto, pero usted debe saberlo. Esta información es totalmente gratuita, sin ninguna obligación ni costo de su parte. Solo toma un par de minutos, contáctese con nosotros y obtenga su copia hoy. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. Y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. Continuemos viendo las tendencias proféticas de las noticias. Considere que la profecía bíblica predice que en los tiempos del fin, antes del retorno de Jesucristo, el Medio Oriente se encontrará completamente reconfigurado. Mientras que el Medio Oriente ha sido durante mucho tiempo el escenario de luchas y drama internacional, desde la tal llamada Primavera Árabe del 2010 y el 2011, es como si un mazo de cartas hubiese sido rebarajado continuamente en preparación para comenzar un partido de naipes completamente nuevo. Una de las influencias dominantes de la política del Medio Oriente, la nación de Egipto, ha visto 2 líderes consecutivos siendo quitados del oficio mientras continúa la inestabilidad. Como hemos visto en Siria y otros lugares, esta región crítica del mundo pareciera estar encendida y un nuevo Medio Oriente se va formando progresivamente desde las cenizas. Nuevamente, aquellos que han seguido la profecía bíblica no se sorprenden por el estado de la situación. Tales cambios han sido esperados desde hace tiempo, para justo antes del retorno de Jesucristo. Consideremos el Salmo 83. Este pasaje de la Escritura habla de una confederación de naciones árabes, trabajando en equipo para llevar a cabo la destrucción de Israel. Y como prueba el folleto gratuito que le estamos ofreciendo hoy, además la destrucción de los Estados Unidos y del Reino Unido y otras naciones. Comenzando en el versículo 4, la Biblia describe la intención de un gran conglomerado de naciones árabes. Dice, han dicho venid y cortémoslos de ser nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque han conspirado a una, de común acuerdo, contra ti han hecho alianza. La palabra de Dios claramente identifica un Medio Oriente reconfigurado, temporalmente en alianza con la moderna Asiria, conspirando juntamente y trabajando en forma organizada para destruir a Israel, los Estados Unidos y el Reino Unido.
En otro lugar, en el libro de Daniel, este poder árabe y su líder es mencionado como el rey del sur. Y las naciones son descritas encontrándose generalmente al sur de Israel y de Jerusalén. En el mundo de mañana hemos declarado durante años, mucho antes de la primavera árabe, de que fue profetizado que estos cambios tomarían lugar y estas profecías están cobrando vida ante nuestros propios ojos. Pero el Medio Oriente no es el único. Otra tendencia profética que continúa ocurriendo ante nuestros ojos es el surgimiento de la Unión Europea a la supremacía global. Hace mucho más de 60 años, cuando Europa todavía se encontraba en escombros y cenizas, después de la terrible destrucción de la Segunda Guerra Mundial, fue este ministerio respaldando este programa quien declaró que Europa emergería nuevamente y sus distintas naciones serían reunificadas para formar una resurrección del Sacro Imperio Romano, dirigido por una resurgiente Alemania, quienes dominarían al mundo. Muchos habían pensado que una Europa reunificada era algo imposible. La profecía bíblica, por el contrario, ha indicado el camino. En su visión a través de la historia, en Daniel 2, el rey Nabucodonosor vio una imagen con apariencia de hombre, pero compuesto de distintos metales de pies a cabeza, con cabeza de oro, siguiéndole la plata, luego el bronce y el hierro, hasta los pies, formados de arcilla con hierro. Como lo explicó el profeta Daniel, cada porción simbolizaba un imperio mundial, cada uno sucediendo al anterior, desde los días de Daniel, a través del tiempo, hasta llegar al retorno de Jesucristo y el establecimiento del reino de Dios. El último reino en los pies de la estatua en la visión representaba una unión frágil, simbolizada por su mezcla de hierro y arcilla. Consideremos la descripción que nos dio el profeta Daniel. Dice: «Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido. En cuanto a lo que viste del hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de simiente humana, mas no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro». Luego dice que este es el reino final, que será destruido por el establecimiento del reino de Dios. Aunque esta unión ha sido frágil, hemos visto durante las últimas 6 décadas que esta profecía ha cobrado vida. El vicepresidente comisionado de la Unión, Vivian Redding, recientemente habló en la Universidad de Cambridge y dijo: «Existe un fuerte caso de una unión fiscal y finalmente política. En mi perspectiva personal, la eurozona debería pasar a ser los Estados Unidos de Europa». Hace unos años nadie se hubiese imaginado que los Estados miembros estuviesen preparados para ver esta clase de soberanía. Bueno, ella puede decir que hace unos años nadie se hubiese imaginado. Pero hace más de 60 años, nosotros hicimos más que imaginarlo. Dijimos que iba a acontecer absolutamente, de acuerdo a la profética palabra de Dios. Puede que la más dramática tendencia profética que vemos en las noticias sea la próxima. Discutiremos esta tendencia en el último segmento. Primero permítame darle una última oportunidad para requerir este apasionante folleto, Los Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía. La explicación detallada de lo que acontecerá en el futuro de las naciones de habla inglesa, y por qué acontecerá, y la prueba de que está por venir, es algo que todo oyente de nuestro programa debería ver por su cuenta. No deje pasar esta oportunidad. Visítenos en mundomañana.org y requiera su copia hoy. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. Y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana,
Llame hoy. Hemos discutido el futuro profético de varias naciones, pero ¿dónde quedan los Estados Unidos y Gran Bretaña? ¿Y qué pasará con las naciones que descendieron de la mancomunidad, como Canadá y Australia? Durante décadas, estas naciones han sido una de las más bendecidas y poderosas potencias del planeta. En realidad, los Estados Unidos ha sido una de las más poderosas naciones singulares en la historia del hombre. Inglaterra fue cabeza de un reino que ayudó a formar el mundo moderno. Las noticias recientes no han sido las mejores para estas naciones. ¿Qué es lo que dice la profecía acerca de las tendencias que vemos en las noticias con respecto a estos países? Francamente, la profecía es segura y sin compromiso. La Biblia predice la catastrófica destrucción de los Estados Unidos, Gran Bretaña y las naciones de habla inglesa. Pero por favor entendamos, no me causa ningún placer decir estas cosas, pero no puedo ignorar lo que declara la palabra de Dios, y pretender que diga algo distinto no provocará que desaparezca. A menos que la gente de los Estados Unidos, Gran Bretaña y otras naciones de habla inglesa se arrepientan de sus pecados nacionales contra el Dios Todopoderoso, la destrucción en los días que se aproximan será algo seguro. Conocemos las noticias que hemos experimentado durante los últimos años con respecto a América y Gran Bretaña. La deuda económica continúa creciendo en proporciones exorbitantes. Las fuerzas militares están siendo restringidas a causa de los recortes económicos. Todas estas cosas son solamente sombras de lo que la palabra de Dios promete que se aproxima. La profecía encontrada a través de la Biblia habla de Estados Unidos, Gran Bretaña y las naciones de habla inglesa experimentando deudas, sí, pero eventualmente la bancarrota y hasta la esclavitud de sus ciudadanos. Habla de la debilidad militar, es verdad, pero además de una total derrota y humillación. La destrucción de ciudades y campos siendo desolados. La palabra de Dios habla de epidemias y sequías, es verdad, pero además pestilencias y hambres que arrasarán a las naciones de habla inglesa, que junto con la guerra y la violencia matarán vastas cantidades de hombres, mujeres y niños en una escala nunca vista antes en la historia. El eterno Dios creador le dice a estas naciones en su profecía: una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desvainaré espada. Las tendencias en las noticias son solamente las nubes en el horizonte, indicando la tormenta devastadora que vendrá en América, Gran Bretaña y otros países. No estoy esperando que alguno en nuestra audiencia internacional crea en mis palabras o en lo que digo. Es por eso que este folleto de hoy es tan vital. Usted necesita ver estas cosas por sí mismo en la palabra de Dios. Puede ignorar todo lo que hemos dicho y encarar la tormenta que la palabra de Dios asegura que vendrá. O puede probárselo a sí mismo y no responderle solo a la profecía, sino al Dios que dio esta profecía. Nos es dicho en Apocalipsis 19, versículo 10. Es el testimonio de Jesús, quien es el espíritu de la profecía. Gracias por acompañarnos hoy. Visítenos en Internet, donde tenemos una vasta fuente de literatura disponible para ayudarle en su estudio de la palabra de Dios. Y encuéntrenos en Facebook y en Twitter. Y por supuesto encuéntrenos nuevamente aquí, donde Roderick Meredith, Richard Ames, Rod King y yo le traeremos conocimiento de la palabra de Dios que no encontrará en ningún otro lugar. Hasta entonces, nos vemos la próxima semana, aquí mismo. Cuídense. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita, visítenos en mundomañana.org. Y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.